¿Qué tal, compañeros? Vamos a resolver nuestra lámina de rectas, encontrar rectas mediante sus coordenadas. Para eso pues requerimos primero ubicar cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos. Vamos a tener una recta que se llama AB. Ok, tenemos entonces el punto A y el punto B. El punto A tiene como coordenadas 1, 2 y 3. El punto B tiene como coordenadas 6, 6 y 3. También tenemos la recta CD. Donde está el punto C y el punto D. Las coordenadas del punto C son 2, 4, 1. Y las coordenadas del punto D son 8, 4, 8. Ok. Tenemos también una recta que se llama EF. Ok. Tenemos el punto E y el punto F. Estas coordenadas ya las tienen ustedes, son las que les di para resolver su ejercicio. Son 5, 1, 5 las coordenadas y 5, 8, 5 para el punto F. Tenemos también el punto GH, bueno, la recta, perdón, GH. Ok. Con las coordenadas para G 3,2, 2, 3,6, 6. Muy bien, tenemos también la recta IJ. Ok. Y la recta IJ tiene las coordenadas 7, 5, 9 en el punto I. Y 0, 5, 9. Tenemos también la recta KL. Y las coordenadas son 9, 1, 0, 9, 1, 4. Y por último, la recta MN. Coordenadas 8, 1, 2 y 5, 9, 9. Muy bien. Ahora, para encontrarlas mediante sus coordenadas hay que trazar tanto el isométrico como una montea triplanar. Ok, entonces yo en este caso, por la disposición de la lámina, lo voy a hacer el isométrico del lado derecho. Recuerden que hay que utilizar la escuadra con el ángulo de 30 grados. Si ustedes observan, todos los valores de las coordenadas, todos los puntos están en el primer cuadrante porque son puros valores positivos. Si tuviéramos algún valor negativo, entonces estaríamos pasando a algún otro cuadrante, pero al tener puros positivos
pues entonces puedo entender que solo estamos hablando del primer cuadrante, por lo que el isométrico de mi triedro solo abarcará el primer cuadrante. Recuerden que aquí pues ustedes pueden hacer su propio diseño, no necesariamente deben de hacer exactamente el mismo que estoy haciendo yo. Ustedes pueden incluso trabajar en dos láminas. En una lámina dibujar en grande lo que sería el isométrico, y en otra lámina pueden dibujar su monte atriplanar. ¿Okay? Yo lo voy a hacer de este lado. Monte atriplanar. Con su simbología de que esta es una línea de tierra. ¿Okay? Recuerden que para ubicar los puntos pues necesitamos colocar la escala y las unidades en lo que serían mis ejes para poder definir bien en dónde está ubicado cada punto. ¿Okay? Entonces, bueno. Ya ustedes decidirán, dependiendo de su dibujo, qué escala utilizar. Yo lo estoy haciendo escala 1 a 100. Ustedes pueden utilizar la escala que ustedes gusten. Solamente estoy numerando del 1 al 9 porque solamente tengo el valor máximo que tengo en las rectas, en los puntos, perdón, es el 9. Entonces no tiene caso que numere hasta el 100, puesto que solo voy a ocupar hasta el 9. ¿Sale? Y yo estoy poniendo acá centímetro. ¿Okay?
hay que colocar las unidades. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Es exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio del punto. De hecho, es el mismo procedimiento. Muy bien, ya que tenemos todo esto, entonces ahora sí podemos comenzar a encontrar los puntos. Vamos a comenzar por el punto A, que es perteneciente a la recta AB. Y sabemos que el punto A tiene una anchura de 1, una altura de 2 y un alejamiento de 3. Recuerden que siempre es anchura, altura y alejamiento. Ya no lo anoto aquí porque me parece que ya no es necesario, ya ustedes conocen esa información. Entonces siempre va a ser anchura, altura y alejamiento. Tiene 1 de anchura, 2 de altura y 3 de alejamiento. Entonces tiene 1 de anchura, 2 de altura y 3 de alejamiento. Voy a trazar una referencia sobre la anchura de 1, una referencia horizontal, una altura de 2, ¿okay? Y una referencia horizontal en el alejamiento de 3. Para encontrar entonces en esta parte el punto A minúscula prima, y para encontrar A biprima simplemente hay que referir, ¿okay? Aquí hay dos formas de referir. Una de ellas es mediante la línea de 45, otra es utilizando mi escuadra de 45. También es esa una posibilidad, pero bueno, lo que normalmente hacemos es trazar una línea aquí a 45 grados y la utilizamos únicamente como una referencia. ¿Okay? Lo que voy a hacer aquí entonces es simplemente referir A hasta que intersecte con la línea de 45 grados y referirla hasta la altura del punto A. Y ahí encontraré el punto A biprima. Para encontrar el punto B, voy a buscar primero su anchura, que es de 6. Tiene una altura de 6 y un alejamiento de 3. Entonces, voy a apoyar aquí. Tiene una altura de 6, entonces, así la referencia. Trazo una referencia a partir de su alejamiento, que es 3. Y una referencia horizontal también a partir de su altura. ¿Ok? Igualmente la prolongo. Aquí voy a encontrar el punto B minúscula y B prima. Para encontrar B prima simplemente hay que referir la B minúscula hasta que intersecte con la línea de tierra, y de ahí una referencia hacia la proyección lateral y voy a encontrar el punto B prima. ¿Okay? Ahora, para encontrar las rectas simplemente tengo que unir A con B en cada una de sus proyecciones. Por ejemplo, aquí simplemente voy a unir A con B para encontrar la recta en su proyección horizontal. Para encontrar la recta en su proyección vertical, de igual forma, solo tengo que unir A con B. ¿Ok?
Y en la proyección lateral también voy a unir A con B. Y listo. Ya tengo entonces la recta en sus tres proyecciones, vertical, horizontal y lateral. Ahora, para encontrarla en el isométrico, es algo muy similar. Lo voy a encontrar mediante sus proyecciones. Por lo tanto, voy a seguir el mismo procedimiento que hice en la proyección, en la montada triplanar, la voy a hacer en mi isométrico. A la anchura de 1 voy a trazar una referencia. Y a partir de 3, que es su alejamiento, voy a trazar otra referencia para encontrar mi punto A minúscula. Para encontrar A', simplemente voy a referir este punto a mi proyección vertical, que es hasta una altura de 2. Para encontrar A'. Para encontrar A', simplemente voy a trazar referencias de esta forma, a partir de 3 y a partir de 2. Y voy a encontrar mi punto A'. ¿Ok? Ya tengo entonces todas las proyecciones de mi punto. Ahora debo de trazar proyectantes. Recuerden que las proyectantes deben de ser perpendiculares a mi plano de proyección. Para trazar las proyectantes voy a utilizar un color azul claro. Y voy a trazar una perpendicular a mi plano horizontal, que sería una línea vertical. Una perpendicular a mi plano lateral. Y una perpendicular a mi plano de proyección vertical. Para encontrar mi punto A mayúscula. ¿Okay? Ahora, para encontrar el punto B mayúscula, primero debo de encontrar de igual forma todas sus proyecciones. Vamos a comenzar con su anchura, que es de 6. Entonces me apoyo aquí que haya anchuras. Y tiene un alejamiento de 3. Aquí voy a encontrar mi punto B minúscula. Para encontrar B mayúscula, checo cuál es su altura. Tiene una altura de 6. Entonces trazo una referencia. Donde intersecten, voy a encontrar mi punto B'. Para encontrar B', simplemente continúo refiriendo los puntos. ¿Ok? De esta forma. Y voy a encontrar B'. Para encontrar B mayúscula, simplemente tengo que trazar las proyectantes, que es un perpendicular al plano horizontal, una proyectante perpendicular al plano vertical y una proyectante perpendicular a mi plano lateral. Y aquí voy a encontrar a mi punto B mayúscula. ¿Ok? Ya que tengo todas las proyecciones de A y todas las proyecciones de B, simplemente tengo que unir los puntos para encontrar las rectas en cada una de sus proyecciones y en el espacio real. ¿Ok? Entonces voy a unir A minúscula con B minúscula para encontrar su proyección horizontal. A' con B'. A B' con B'. Y el punto A mayúscula con B mayúscula. Ok,
¿Ok? Y ahí tengo ya mi punto en todas sus proyecciones. Mi recta, perdón, con todas sus proyecciones y en el espacio. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con la siguiente. Ustedes tendrán que hacer el análisis en el que indicarán a qué tipo de recta corresponde. ¿Ok? Aquí en este espacio ustedes van a indicar si es una recta horizontal, de punta, vertical, frente horizontal, etcétera, etcétera. Y de este lado, en este recuadro, van a ustedes indicar o justificar su respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, si es una recta de punta es ok, porque sus anchuras son las mismas, sus alturas son las mismas y únicamente cambian sus alejamientos. Esta sería una justificación para una recta de punta, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a encontrar la recta CD. El punto C tiene una anchura de 2, una altura de 4 y un alejamiento de 1. Entonces voy a trazar una referencia. Tiene, dijimos, es anchura de 2, altura de 4 y alejamiento de 1. Entonces aquí voy a tener el punto C minúscula, C'. Para encontrar C bi'prima simplemente voy a referir. Y lo encuentro aquí. ¿Ok? Ahora voy a buscar el punto D, que tiene una anchura de 8, altura de 4 y alejamiento de 8. Tiene entonces una anchura de 8, altura de 4 y alejamiento de 8. ¿Ok? Aquí voy a encontrar el punto D minúscula, la proyección de D', y para encontrar D bi'prima lo encontraría aquí. ¿Ok? ¿Cómo se vería la recta? Pues en la proyección vertical se vería así. Uno de C a D. Uno de C a D en la proyección horizontal. ¿Ok? Y uno de C a D en mi proyección lateral. Ya que tengo toda esta información y ya tengo el dibujo, ahora sí puedo yo analizar qué tipo de recta es, ¿no? Para encontrar su isométrico, voy a seguir el mismo procedimiento. A partir de la anchura del punto C, voy a trazar una referencia. Tenemos para el punto C una anchura de 2 y un alejamiento de 1. Ok, aquí voy a encontrar C minúscula. C' la voy a encontrar a una altura de 4. Okay. Aquí encontraré C'. Y para encontrar C bi'prima simplemente continúo refiriendo estos puntos. Y voy a encontrar aquí C bi'prima. ¿Ok? Para encontrar el punto C, como lo habíamos hecho anteriormente, voy a trazar las proyectantes. Una perpendicular al horizontal, una perpendicular al plano lateral, perdón, al plano vertical,
y una perpendicular a mi plano lateral. Y voy a encontrar aquí el punto C mayúscula. ¿Ok? Ahora, para el punto D. Va a ser algo muy similar. Voy a trazar a partir de su anchura, que es de 8. Y tiene un alejamiento también de 8. Trazo mi primera referencia. Cuando intersecten, habré encontrado el punto D. A partir de 8 trazo mi referencia vertical. Donde intersecten, voy a encontrar el punto D'. Y para encontrar D' simplemente voy a referir. Y aquí encontraré D'. Para encontrar el punto en el espacio, simplemente voy a trazar las proyectantes. Como se los indiqué hace un momento, deben de ser perpendiculares a los planos de proyección. Trazo una recta perpendicular a mi plano de proyección lateral, una perpendicular a mi plano de proyección horizontal y una perpendicular a mi plano de proyección vertical. Donde intersecten todas las proyectantes voy a tener el punto D mayúscula, y únicamente tengo que unir el punto C con el punto D en cada una de las proyecciones. Por ejemplo, aquí tengo C minúscula y D minúscula, y simplemente los uno para encontrar la proyección. C con D están aquí, y los 1 para encontrar la proyección. Y de igual forma de este lado, C con D, encuentro la proyección. Ahora, para encontrar la recta en el espacio, simplemente uno C mayúscula con D minúscula. ¿Ok? Y ahí tenemos el punto en el espacio. La recta, perdón, en el espacio. Ahora vamos a buscar F. En E tenemos una anchura de 5, por lo tanto voy a trazar una referencia sobre 5. Tengo una altura de 1 y un alejamiento de 5. Entonces, a partir de la anchura 5, altura 1 y alejamiento 5. ¿Ok? Entonces voy a tener aquí el punto E minúscula, E' y E bi'. ¿Ok? Para encontrar F, tiene una anchura de 5, igual que E, pero tiene una altura de 8 y un alejamiento de 5 también. Entonces simplemente voy a buscar su altura. ¿Okay? Y aquí tendría F minúscula, lo tendría aquí mismo. F' lo tendría hasta acá arriba, y F bi' de este lado. ¿Vale? Simplemente tengo que unir E con F para encontrar la recta. Aquí, ¿qué pasa? Que E y F, al unirlos, pues es un punto nada más. En la proyección vertical, EF se vería algo así. Y en la proyección lateral, lo veríamos de esta forma. ¿Ok? ¿Cómo encuentro EF en la proyección en el isométrico? Exactamente igual. Trazo una referencia
al alejamiento de 5. O sea, a la anchura de 5, perdón. Al alejamiento de 5 también. Y aquí voy a encontrar el punto E minúscula y también el punto F minúscula. ¿En dónde voy a encontrar E'? Pues tenemos que tiene una altura de 1. Entonces a partir de 1 trazo mi referencia y aquí voy a encontrar E'. ¿Dónde voy a encontrar E'? Pues continúo refiriendo los puntos hacia ahora el plano lateral. Y aquí voy a encontrar E'. Ahora para F tiene una altura de 8. Sería aquí entonces F'. Y para F', simplemente también vamos a referir y aquí voy a encontrar a F'. Ok. Ahora, para encontrar el punto en el espacio E y el punto F en el espacio, hay que trazar las proyectantes. Voy a trazar primero una proyectante perpendicular a mi plano horizontal, perpendicular a mi plano lateral y perpendicular, porque ahí se me fue por ahí, choca una recta. Y voy a encontrar aquí el punto F mayúscula en este lugar y el punto E minúscula va a coincidir con esta otra proyectante de otro punto, pero para no volverlo a trazar, yo sé que está aquí, entonces aquí tengo el punto E mayúscula. Para encontrar las rectas en el espacio, simplemente uno de E a F. ¿Okay? E y F en el horizontal están como un punto nada más. En mi plano de proyección lateral, sí se ve como una recta. Ya ustedes determinarán en qué posición está. Ya es parte de su tarea también. Aquí nada más les estoy explicando cómo dibujarla, pero el análisis lo deben de hacer ustedes aparte. Y EF se encuentra la recta aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que pues está coincidiendo con muchas otras líneas, ¿no? No debemos de marearnos con esa situación, simplemente sabemos que está aquí y obviamente como es un isométrico pues va a coincidir con muchas otras líneas que tengo en el dibujo, pero yo debo de saber leer que EF está en una posición particular y describirla, ¿ok? Aquí en su cuadro. Para GH voy a hacer el mismo procedimiento exactamente. Para la recta GH tiene una anchura de 3, una altura de 2 y un alejamiento de 2. Entonces apoyo en 3 y al alejamiento de 2 y a la altura de 2 voy a encontrar G minúscula, G', y para encontrar G', pues simplemente lo voy a continuar refiriendo hasta la línea de 45 grados. Cuando intersecte con ella, refiero hacia el lateral y a la misma altura de G voy a encontrar G'. ¿Ok? Para el punto H tiene una anchura de 3, exactamente igual a la de 2, a la de G, perdón. Tengo una altura de 6 y un alejamiento de 6. Entonces tengo un alejamiento de 6. Y ya de una vez yo lo continúo hasta acá. Ok. Entonces aquí voy a tener al punto H minúscula. Okay. Aquí voy a tener el punto H'. Y aquí H'. Para encontrar la recta simplemente uno G con H.
Una proyección horizontal se vería algo así. En la proyección vertical se vería así. Y en mi proyección lateral se vería así. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en realidad ni siquiera tenemos tantas rectas en nuestra montea, son 7 rectas. Y cómo se va acumulando, ¿no? Todos los trazos. Es aquí donde les comentaba en la clase que debemos poner mucha atención para no distraernos, para no equivocarnos. Tenemos en G un alejamiento, una anchura de 3, alejamiento y altura de 2. Ok, entonces tenemos en 3. Para encontrar el punto G tiene una anchura y un alejamiento de 2. Entonces está aquí. Un alejamiento y una altura de 2. Entonces aquí voy a tener a mi punto G minúscula. ¿Okay? G' lo voy a encontrar aquí. Y para encontrar G' simplemente voy a referir. Que sería aquí, voy a encontrar G'. Para H tenemos igual una anchura de 3, un alejamiento y una altura de 6. Aquí voy a tener H minúscula. Aquí voy a tener a la altura de 6 H'. Y para encontrar H' voy a referirlo. Y aquí encontraré H'. Para encontrar la recta, igual vamos a trazar las proyectantes, vamos a unir los puntos, pero primero vamos a encontrar el punto en el espacio de G y de H. ¿Okay? Vamos a trazar una perpendicular a G. Ahí está. Una perpendicular a G'. Y una perpendicular a G'. Aquí en este punto tendré a G mayúscula. ¿Ok? ¿En donde encuentro H? Pues hay que hacer exactamente lo mismo. Una perpendicular a H, una perpendicular a H', una perpendicular a H'. ¿Ok? Y entonces aquí tendré mi punto H mayúscula. Como les mencioné, para encontrar la recta simplemente hay que unir de G a H. Aquí tengo la proyección horizontal. La proyección vertical está aquí. La proyección lateral está aquí. Ok. Y en el espacio aquí tengo G y aquí tengo H. Así. ¿Sale? Coincide, ¿no? Pareciera que coincide, que continúa, pero no. No es así. Muy bien. Ya que tenemos GH, pasamos a IJ. IJ tiene una anchura de 7,
El punto I tiene una anchura de 7, altura de 5 y alejamiento de 9. Anchura de 7, altura de 5 y alejamiento de 9. Okay. Aquí tendría mi punto I minúscula. I' estaría a la altura de 5. I bi'prima. Simplemente hay que referir. Ustedes imaginen que continuamos, pero bueno, sabemos que me voy a ir hacia atrás de mi cuadro yo para que no se encime aquí. A la altura de 5 tengo I bi'prima. ¿Okay? Para el punto J tiene una anchura de 0, por lo tanto está dentro de este eje. Tiene una altura de 5, por lo tanto aquí tengo mi punto J', a un alejamiento de 0, altura y anchura de 9. Aquí tengo mi punto J minúscula, J'. ¿En dónde encuentro J bi'prima? J bi'prima, simplemente lo refiero, debe de estar dentro de esta referencia y aquí mismo. Entonces va a caer aquí mismo y voy a encontrar aquí J bi'prima. Tengo el punto I bi'prima, J bi'prima en el mismo lugar, J' aquí. Ok, entonces para encontrar la recta IJ simplemente uno los puntos y con J. Ok, y con J. Y con J. Para el isométrico tenemos entonces que el punto I tiene un alejamiento de 7, perdón, una anchura de 7 y un alejamiento de 9. Aquí voy a encontrar el punto I minúscula. I' tiene una altura de 5. Altura de 5. Aquí voy a encontrar el punto I'. Y para encontrar I bi'prima, pues igual que los demás, simplemente referimos. Una altura de 5. Aquí tendríamos I bi'prima. Para encontrar J, bueno, tenemos que J tiene una anchura de 0, por lo tanto está aquí mismo. Aquí tendríamos J minúscula. J' la tendríamos a una altura de 5. Aquí tenemos J', y J bi'prima debe de caer aquí mismo. J bi'prima. Muy bien. Solamente voy a necesitar encontrar una proyectante porque pues aquí mismo voy a tener el punto J mayúscula, ¿no? Trazo la proyectante de I del plano horizontal, la proyectante para I del plano vertical y la proyectante de I para el plano de proyección lateral. Entonces son intersectan todos. Voy a tener aquí mi punto I mayúscula
Y J mayúscula lo voy a tener aquí mismo. En donde tengo I bi'prima y J bi'prima, voy a tener J mayúscula. ¿Ok? Para encontrar la recta, simplemente voy a unir I con J en cada una de las proyecciones. Está aquí en la proyección horizontal. En la proyección vertical lo tendríamos aquí. En la proyección lateral se vería como un punto. Y en el espacio se vería aquí. Para encontrar la recta KL, tenemos un alejamiento, perdón, una anchura de 9, una altura de 1 y un alejamiento de 0. Entonces tenemos una anchura de 9, alejamiento de 0 y altura de 1. Y aquí voy a tener entonces en 9 una altura de 1 y un alejamiento de 0. Voy a tener los puntos K minúscula aquí y K minúscula prima acá. Para encontrar K bi'prima, simplemente trazamos referencia y al no tener un alejamiento, pues sabemos que está aquí mismo K bi'prima dentro de este eje. ¿Okay? Ahora vamos a encontrar el punto L. L tiene una anchura de 9, una altura de 1 y un alejamiento de 4. Entonces aquí tendré el punto L minúscula. L' tiene una anchura de 9 y una altura de 1, por lo tanto está aquí mismo L'. Y L bi'prima, en donde estaría, simplemente referimos y aquí vamos a encontrar L bi'prima. ¿Ok? Para hallar la recta en las proyecciones, vamos a unir K con L, K en minúscula con L minúscula. K con L en la proyección vertical, que simplemente se vería como un punto aquí. ¿Ok? Y KN en proyección lateral, sí se vería así. ¿Ok? Ya ustedes van a determinar qué tipo de recta es. Entonces tenemos que K y L tienen una anchura de 9. El punto K tiene una altura de 1, igual que L, ¿no? Entonces aquí tengo el punto L' y el punto K', ¿no? Al igual que aquí. Están en el mismo lugar. El punto K minúscula tiene 0 de alejamiento, por lo tanto está aquí. En este eje tengo mi punto K minúscula. El punto L minúscula tiene un alejamiento de 4. Hay que trazarlo aquí. Entonces aquí tendría mi punto L minúscula. Y para encontrar L minúscula prima, L bi'prima, perdón, sabemos que está a una altura igual a 1. Esta misma referencia. Aquí voy a encontrar entonces a L bi'prima y K bi'prima está aquí. ¿Ok? Ahí encontrar las proyectantes. Obviamente la proyectante de K va a estar aquí mismo, en donde se encuentra K' y L'. Voy a tener K mayúscula. Lo voy a poner aquí. Casi no se alcanza a notar, pero bueno, K mayúscula. Y el punto I mayúscula lo voy a encontrar trazando las proyectantes. Entonces, sabemos que la proyectante que va hacia el plano horizontal es corta,
una proyectante a partir del plano lateral y una proyectante a partir del plano vertical. Me dan aquí todos los puntos y aquí voy a encontrar a el punto I, perdón, L, discúlpenme, es el punto L, me estoy confundiendo, es el punto L mayúscula. Ahora, para encontrar la recta en cada una de sus proyecciones, pues tengo aquí que unir los puntos para encontrar la recta en cada una de las proyecciones. ¿Sí? Aquí se va a ver simplemente como un punto. En la proyección lateral, KL sí se va a ver como una recta. ¿Ok? Y en el espacio se va a ver así. ¿Ok? Y ya solo faltaría la recta MN. ¿Ok? Para la recta MN vamos a trazar primero en la montea. Tenemos una anchura de 8, una altura de 1, va a coincidir, miren, el punto M tiene una anchura de 8, ya está aquí la referencia. La altura de 1, ya viene aquí la referencia. Ajá. Entonces aquí voy a tener mi punto M'. ¿Cuál es su alejamiento? Es un alejamiento de 2, ahí si no tengo ya la referencia trazada, hay que trazarla. Y aquí voy a encontrar M minúscula. ¿Dónde voy a encontrar MB'? Simplemente sigo las referencias hasta que intersecto y encuentro la altura. Aquí voy a encontrar M minúscula B'. ¿Okay? Para encontrar N, tenemos que N tiene una anchura de 5, que sería sobre esta referencia. Tiene una altura de 9. Simplemente hay que continuarla un poquito hacia arriba, esta misma referencia. Hasta la altura de 9. Okay, aquí tendríamos el punto N', donde tendríamos N minúscula al alejamiento de 2, ¿no? Entonces ya tenemos aquí las referencias, no tiene caso volverlas a trazar, se van encima los colores. Tenemos aquí N minúscula. ¿Dónde encuentro N'? Pues continúo con mis referencias. Aquí se está cortando, pero la continuamos, en este caso sí, hasta la altura de N, que es 9, y voy a encontrar N'. ¿Ok? Ya tengo entonces M y N en todas sus proyecciones. Simplemente aquí, no, discúlpenme, N tiene una anchura de 5, un alejamiento de 9, me confundí con el de arriba. Este no es N, ¿eh? Bueno, te lo voy a borrar. Mejor. Tenemos que N sí tiene una anchura de 5, pero tiene un alejamiento de 9, no de 2. Me confundí con M. ¿Ok? N tiene un alejamiento de 9. Entonces aquí lo que debemos hacer es continuar. N tiene un alejamiento de 9. Y por lo tanto N estaría aquí. ¿Ok? ¿Dónde encontramos a NB'? Seguimos la referencia y la referencia. Esta no es. ¿Ok? Simplemente seguimos esta referencia, que es esta que viene aquí, y la de N. Hay que continuarlas. Y bueno, ya vemos que es más o menos aquí. Ok, ahí vamos a tener a N B'. Ok, entonces revisamos otra vez. Tenemos que M tiene una anchura de 8, una altura de 1 y un alejamiento de 2. Y N tiene una anchura de 5, una altura de 9 y un alejamiento de 9. Y también en la proyección lateral.
Aquí ya simplemente vamos a unir M con N. Ok. Y de este lado también vamos a unir a M y a N. Ajá. Y de este lado se vería MN así. Y listo, ¿no? Ya tenemos entonces a MN también en la proyección de la montea triplanar, ¿ok? Ahora vamos a continuar con el isométrico. Con el punto M tiene una anchura de 8 y un alejamiento de 2. Entonces a partir de 8 trazo mi referencia y al alejamiento de 2 simplemente le doy continuidad a esta referencia. Aquí voy a encontrar mi punto M minúscula. Para encontrar M', simplemente refiero 8, que ya está la referencia, y tiene una altura de 1, y encuentro aquí a M'. ¿Dónde encuentro M'? Simplemente hay que continuar con la referencia. Ya tenemos este de aquí y este de acá. Entonces encontramos que M' está aquí atrás, ¿no? Ok, ya tenemos entonces las tres proyecciones de M. Vamos ahora a encontrar las tres proyecciones de N. Tiene una anchura de 5, un alejamiento y una altura de 9. Entonces vamos a prolongarla hasta 9. Aquí vamos a tener el punto N minúscula. Continuamos con esta referencia hasta la altura de 9. Y voy a tener aquí mi punto N'. ¿Dónde voy a encontrar a N'? Simplemente hay que continuar refiriendo la altura. Y su alejamiento. Y aquí vamos a encontrar el punto N'. ¿Ok? Para encontrar las proyectantes, simplemente trazamos perpendiculares a cada uno de los planos de proyección. Tenemos aquí la de M, aquí tenemos la de M', y aquí tenemos la proyectante de M'. Aquí voy a encontrar el punto M mayúscula. ¿Ok? Para encontrar el punto N minúscula hago exactamente lo mismo. A partir de N, una vertical, otra perpendicular y otra perpendicular. ¿Ok? Donde intersecten todas ellas voy a encontrar a N mayúscula. ¿Ok? Para encontrar las rectas simplemente uno los puntos. Hay que encontrar la proyección horizontal primero de MN, que es de M minúscula a N minúscula. ¿Ok? Hay que encontrar ahora de M a N', M' a N'. Y encuentro la proyección de la recta. Y por último, de M a N también, B' en este caso, porque es una proyección lateral. Y por último, la recta en el espacio, que es MN, mayúsculas, ¿no? M mayúscula, y aquí tengo N mayúscula, N mayúscula, M mayúscula, las 1. Y tengo aquí ya la última recta.
Sí, efectivamente, mientras más grande sea su dibujo, menos amontonado va a estar. Lo van a ver más claramente, pero así es como se deben de ver las proyecciones de cada una de las rectas, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos las 7 rectas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en cada una de sus proyecciones. Muy bien, muchachos, pues entonces esa sería la entrega para la próxima semana. Si tienen alguna duda, ya saben que estamos ahí disponibles en los grupos de WhatsApp para comunicarnos, ¿sale? Que les vaya muy bien, compañeros. Hasta luego.